¿Por qué debes rushear en Clash of Clans? Sí, como bien has oído, rushear. Lo que significa olvidarte de nivelar todas las estructuras para ir al máximo ayuntamiento lo antes posible. Y no porque este random de aquí y en nombre de su comunidad te lo diga. Es porque literalmente más de un 14% de los jugadores actuales, es decir, la parte mayoritaria, están en el último nivel de ayuntamiento. Y no, tampoco es porque precisamente todos ellos tengan la cuenta maxeada o se hayan gastado todos los ahorros de la jubilación de la abuela, ni lleven jugando a este juego desde que salió. Bueno, a ver, algunos sí. Y a ver, esto dicho así suena a falacia ad populum, no os voy a mentir. Pero más allá de estos argumentos os los voy a estar demostrando a lo largo del vídeo con unos buenos factos irrefutables. Así que quédate hasta el final para descubrir por qué realmente rushear es de las mejores decisiones que puedes tomar como jugador de Clash of Clans. Y es que en Clash of Clans hay un gran problema. Los minerales. Los equipamientos de los héroes son actualmente el cuello de botella número 1 para todos los jugadores de Clash of Clans. Estos necesitan minerales, los cuales son más escasos que el agua en Venezuela. Y claro, nos daría un poco igual este aspecto del juego si no fuera porque si no sube los equipamientos, pues casi que olvídate de hacer 3 estrellas. No solo esto, sino que no paran de sacar equipamientos nuevos, de hacer cambios que inutilizan unos y chetan otros, que casualmente son los que todos tenemos al 1. Entonces existe una clara escasez de minerales que frenan mucho el progreso ofensivo de Clash of Clans. Pero atentas y atentos porque os voy a preguntar algo. ¿Cuál creéis que es la mejor estrategia para contrarrestar este problema? Efectivamente, Pepinillo Galáctico. ¡Gastar dinero! La mejor estrategia de avance rápido en Clash of Clans es el rush estratégico. Y sí, os he mentido, no debéis rushear, sino que debéis rushear estratégicamente. No le he metido el estratégico para hacerme el chulo, sino que el término original en inglés es Strategic Rush. Pero bueno, lo vamos a seguir llamando rush a secas, porque me da pereza escribir y decir en el guión todo el rato estratégico. Y aquí mando yo. El rush a secas se diferencia del rush porque realmente con el primero no simplemente subes a lo loco. Esto lo digo porque antiguamente los más veteranos se espirraneaban Clash of Clans metiéndole gemas y subiendo exclusivamente el ayuntamiento, con lo que nació el término de cuentas denigrantes. Y cuentas que tenían el ayuntamiento muy subido pero con escasas defensas, cosa que hoy en día no se puede hacer porque antes tienes que cumplir unos requisitos de construir o mejorar estructuras antes de pasar. Además, que actualmente hay nuevas variables como los objetos mágicos y edificios que debéis priorizar antes que otros si queréis sacar un beneficio real del rush estratégico. Estas dos cosas las veremos en puntos posteriores. Ahora mismo os seguiré explicando por qué el gran problema de Clash of Clans, los minerales, puede hacerse más leve con el rush. Y es que os voy a contar algo que muchos pasan por alto. Al subir el ayuntamiento, tu rango de liga en el modo clasificado sube automáticamente, lo que incrementa tu ganancia diaria de minerales sin ningún esfuerzo adicional. Una vez me preguntaron en directo que cómo en mi cuenta de ayuntamiento 15, en las condiciones que se encontraba, estaba en Liga Golem. Y yo respondí, no sé, porque yo literalmente apenas juego en Rankeds con ella. Y hoy os doy la respuesta real. Me ascendieron en liga simplemente por subir mi ayuntamiento. Les daba completamente igual que mis defensas estuvieran en el nivel 1. Y mis tropas pues más de lo mismo. Y es irónico porque tengo otra cuenta en mi colección de aldeas que es un ayuntamiento 14 que está casi entrando en el top 200 en Rankeds de ese mismo ayuntamiento. Y esta gana prácticamente los mismos minerales pero con un esfuerzo muchísimo mayor. Pero es que es así como funciona el juego. En teoría cada ayuntamiento tiene una especie de rango de ligas por el que se deberían de estar moviendo los jugadores. Y al subir de ayuntamiento se les da ese impulso sin esfuerzo. Entonces con el rush estratégico podemos aprovecharlo para así tener mejores bonus y conseguir más minerales lo antes posible para nuestros equipamientos. Y atentos porque el punto que viene ahora es muy importante. Y es que los objetos mágicos son muy bonitos y apreciados, pero si no los usas correctamente los vas a estar desperdiciando. Los objetos mágicos ahorran un tiempo total que aumenta drásticamente en niveles altos. Son extremadamente importantes en el avance, y aún más en una cuenta rusheada. Por lo que tienes que tener claro cuándo merece la pena utilizarlos. Porque haciendo un buen uso de ellos puedes estar ahorrando días, incluso hablando a largo plazo meses, pero de lo contrario vas a estar frenando gran parte de tu progreso. Es sencillo, no es lo mismo estar gastando un libro de héroes obligatoriamente en niveles de ayuntamientos bajos, donde apenas te piden unas horas o escasos días, a en niveles de ayuntamientos altos, donde te piden 8 días de mejora. Y algunos diréis, no, me lo guardo para más adelante. No, es que no se puede. En los pases todos los meses os dan uno gratis. Además, si os toca en algún cofre tenéis otro por ahí. ¿Y qué vais a hacer? Porque solo podéis guardar uno. ¿Convertirlo en gemas y perder la oportunidad de ahorraros un buen tiempo? Lo mismo ocurre para los martillos, que son el mejor objeto mágico para ahorrar no solo tiempo de mejora, sino tiempo de farmear recursos. De igual forma, ¿qué preferís utilizarlo? ¿En un cañón y ahorraros un tiempo ínfimo con recursos que farmeáis en 1 o 2 ataques? ¿O ahorraros 14 días y más de 20 millones de recursos, que es lo que duran las estructuras más altas?
Pero no todo es color de rosas en esta vida. Hay una gran desventaja de jugar como rusher estratégico, y es literalmente el tener que soportar la discriminación de personas que se creen que tienen el derecho de decirte cómo jugar. Amigos y amigas, aquí cada uno que disfrute el juego como quiera. Si esas personas quieren nivelar su cuenta, que la nivelen. Pero que estén atentos al punto siguiente, porque quizás incluso les hacemos cambiar de opinión. Después de que vean que en el tiempo en el que ellos se quejan de los que rushean, nosotros terminamos avanzando mucho más rápido. Veía necesario puntualizar estas desventajas, y lo quiero encasillar entre comillas, porque realmente la gente que se opone en cualquier contexto no debería considerarse ni siquiera como una desventaja. Me resulta hasta ridículo, pero os lo comento porque yo, al ser creador de contenido del juego, me he visto aún más expuesto. Y es gracioso como en muchas ocasiones en directo he visto comentarios de gente diciendo que hay que darle pan a mis muros o a mis héroes de forma irónica. Hasta hemos bautizado a los amantes de los muros como Murinians en nuestra comunidad. Aquí está un emote especial de los miembros para reírnos de ellos. Pero sí, tristemente puede que haya incluso algunos jugadores que os excluyan de ciertos clanes por ver que estáis rusheados. Y sinceramente ellos se lo pierden si prefieren perder a un jugador que en potencia puede subir su cuenta más rápido y tener una cuenta más fuerte que los demás. Si en tal caso os pasa esto, os invito a mi acogedora comunidad de Discord, donde hay un ambiente más controlado y podéis encontrar a más buenas personitas que jueguen a Clash of Clans. Hay un canal específico para poner y buscar clanes, además de otras cositas como poder participar en sorteos de la comunidad, que por cierto, para participar en el sorteo de este vídeo tenéis que poner rush estratégico de forma coherente en los comentarios. Estaré repartiendo 2 paisajes piratas entre toda mi comunidad y otros 2 entre los miembros. De igual manera estaréis repartiendo estas pedazos de skin, una para todos vosotros y otra para los miembros. Y yo no digo nada, pero aprovechad porque creo que en Reddit dijeron otro día que esta skin lleva sin salir en la tienda desde hace 2 años. O sea que no es por hacer FOMO, pero parece bastante exclusiva, así que aprovechad la ocasión y nada, buena suerte a todos. Ahora, ¿cuáles son las verdaderas diferencias entre una cuenta rusheada versus una cuenta nivelada en Clash of Clans? Muchos Murinians dirán, es que si rusheas en guerra no vales para nada. Error. Un rusher estratégico puede usar una poción de ejército y una poción de héroes y de repente tener tropas de nivel máximo para asegurar 2 o 3 estrellas contra un ayuntamiento superior. El que maxea y lleva el mismo tiempo jugando que tú será con suerte ayuntamiento 12. Por muy bonita y nivelada que tenga su aldea, buena suerte intentando plenar ayuntamientos más fuertes. Es cierto que en cuanto a defensa quedas bastante desprotegido, pero ya te digo que si te van a emparejar con un ayuntamiento que te saca muchos más niveles que tú, vas a preferir poder tener la oportunidad de devolverle bien la ofensiva. Además, en el juego existen varios cuellos de botella. Aparte del comentado anteriormente de los minerales, hay otros de progreso como el del laboratorio o los héroes. Los que maxean y tratan de tenerlo todo niveladito al nivel de su ayuntamiento se encuentran con el problema de que tienen ya las defensas subidas, pero aún le faltan niveles de héroes o niveles de tropas que ni siquiera utilizan. También pasa que algunos no suben de ayuntamiento porque les faltan algunas trampas para tenerlo todo al máximo. De verdad, ¿sabéis la escasa diferencia que hace subir esos pocos niveles en vuestro ayuntamiento actual? ¿Y sabéis el tiempo que estáis perdiendo por no tener todos vuestros constructores ocupados ni en mejoras más prioritarias? También, mientras el que maxea está atrapado en ayuntamiento 11 porque le falta por subir las bombas, el rusher ya está en ayuntamiento 15 recolectando más minerales diariamente y ganando más botín por ataque gracias al bonus de liga. Y una de las diferencias que más pesa y que me hizo seriamente reflexionar ser rusheador estratégico es que el que rushea juega el contenido actual del juego, mientras que el que maxea está jugando la versión de Clash of Clans de hace 3 años. Sacan una nueva tropa o un nuevo hechizo, ¡pum!, en los ayuntamientos altos. ¿Qué harás si llevas atascado varios meses en el mismo nivel de ayuntamiento bajo? Que se podría decir que ya está desfasado, porque el contenido nuevo ya no está ahí. Y vale, si te he convencido, quieres más minerales, quieres que los objetos mágicos sean objetos mágicos de verdad y quieres dejar de jugar al Clash of Clans de 2021, esto está muy bien, pero tienes que estar atento ahora porque si quieres hacer un buen avance como rusheador estratégico, este es el punto más importante. De lo contrario, puedes incluso estar retrasando el progreso. Recuerda, rusheador estratégico no es lo mismo que subir de forma alocada a la aldea, así que lo primero que tienes que saber es el orden de prioridad de las mejoras. Esto es lo más básico y fundamental. Lo primero que vais a mejorar es la ofensiva, es decir, el laboratorio para tener disponibles los niveles más fuertes de tropas del ayuntamiento en el que os encontréis, los campamentos para el máximo espacio de tropas. Al igual que los campamentos, es importantísimo el castillo del clan, porque no solo os va a permitir tener más tropas o hechizos, sino que os va a permitir que os las den a niveles superiores al vuestro actual, pero para ello lo tenéis que mejorar, obviamente. Los cuarteles, calderos de hechizos y el taller, todo esto para tener las tropas, hechizos y máquinas de asedio más fuertes disponibles, aunque del ejército igual estaremos hablando más adelante. La caseta de mascotas, esto obviamente para partir de ayuntamiento 14 es fundamental porque le va a dar un boosteo muy grande a vuestros héroes. Ahora, si queréis que haga una pedazo de guía como esta sobre las mascotas, dejad un buen like.
La herrería también es importantísima por el mismo hecho que está relacionado con el poder subir nuestros equipamientos, así que hay que tener la aldea también. Ahora, el consejo heroico. Este lo pongo en este apartado con un pequeño paréntesis porque los niveles de los héroes no lo vais a subir como normalmente, pero igual es necesario por algo que vamos a comentar ahora. La siguiente gran prioridad de mejora son las nuevas defensas o capacidades. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en cada ayuntamiento nos dan nuevas estructuras o incluso héroes. Y antes se podía subir como loco al mayor ayuntamiento posible, pero en el Clash of Clans actual no puedes darle al botón de mejorar ayuntamiento así porque sí. El juego te obliga a construir todos los edificios nuevos primero. Y amigos y amigas de la Unión, atentos, porque a partir del ayuntamiento 16 la cosa se pone seria porque necesitas las defensas fusionadas, los cañones y torres de arqueras dobles, etc. Esto es lo que llamamos la prioridad 2.5. No es tan importante como tus campamentos o tu castillo del clan, pero es más importante que los cuarteles o la caseta de animales que hemos mencionado en el subpunto de la ofensiva. ¿Por qué? Porque si esperas a terminar toda tu ofensiva para empezar a construir esos edificios nuevos o preparar las fusiones, te vas a quedar bloqueado. Por lo que tenés siempre a uno o dos constructores haciendo ese trabajo, que vayan poniendo esos edificios nuevos mientras los demás constructores se encargan de los más relevantes. Suena bobo, pero usad el cerebro. No sacrifiquéis vuestro poder de ataque, pero tampoco dejéis que un requisito de construcción os frene el avance para pasar al siguiente ayuntamiento. Y para ello puedo ayudar con este vídeo de aquí en el que os explico cómo conseguir al sexto constructor y con ello las defensas fusionadas de la forma más rápida posible. Otra cosa a tener en cuenta sobre esto es que desde que cambiaron cómo se consiguen los héroes, es decir, antes los comprabas y ahora tienes que mejorar obligatoriamente el consejo heroico, pues debéis tener en cuenta que lo tenéis que ir subiendo para desbloquearlos y no os vayáis a quedar bloqueados porque no tenéis todos los héroes disponibles. Por último, por supuesto la prioridad es el resto de cosas o mejoras que ya existían anteriormente, pero hay un par de tipos que sobresalen en este subpunto. No nos olvidemos de dónde guardamos los recursos, los almacenes, porque eso sí, dentro de este subpunto los almacenes van antes que defensas, siempre. Aquí hay tres tipos de personas y tienes que decidir cuál quieres ser tú. El que sube los almacenes a lo mínimo para que pueda costearse la siguiente mejora, un poco estresante porque vais a tener que estar atentos a los costes y lo que podéis permitiros comprar, pero bueno, al final hay quien quiere optimizarlo todo. El segundo, que es el que lo sube al máximo rápido para que las runas le den el mayor valor posible, me parece buena si os queréis ahorrar algún tiempo de farmeo y tenéis esos objetos mágicos. Y después el tercero, lo que normalmente se recomienda es subir los almacenes pronto para tener un colchón de botín. Es decir, no hace falta que los maséis, pero sí que tengáis el suficiente espacio para que si ponéis a mejorar algo, no os quedéis a cero de recursos. Ahora os voy a contar un pequeño secreto de mi comunidad. Nosotros tenemos una estrategia mejor que no la vais a ver en ninguna otra guía. Y os aseguro que así no os vais a tener ni que romper la cabeza en organizar vuestros recursos o tiempo. Pero lo vamos a ver después de saber las siguientes reglas del rush estratégico. Y ojito, porque ¿qué pasa con los héroes? ¿No se mejora? Seguimos en el subpunto de mejoras ya existentes. Pero este lo tenéis que hacer de una forma especial. Para mejorar los héroes de la manera más eficiente existe la regla de los 8 días. ¿En qué consiste? Tenéis que enfocaros en mejorar estrictamente un héroe hasta que sus mejoras duren 8 días. ¿Y por qué no esperar a ser ayuntamiento máximo para empezar con los héroes? Si haces eso, llegarás a ayuntamiento 18 o al máximo que haya disponible cuando sea que veáis este vídeo, quizás algunas semanas antes, sí, pero llegarás con héroes de nivel 1. Serás un ayuntamiento máximo de papel. Mientras tanto, el que fue constante y mantuvo a un héroe mejorando, llegará quizás 3 semanas después, pero con un héroe ya prácticamente al máximo, acortando bastante el cuello de botella de la mejora de los héroes. Además, ¿sabéis la magia de todo esto? La gracia de enfocarnos en un solo héroe es llegar antes al punto en el que subir dicho héroe con un libro te ahorra al máximo 8 días por nivel. De lo contrario, estaríamos desperdiciando esos valiosos objetos mágicos que nos regalan en el pase o en los juegos del clan cada mes, en mejoras de héroes de poco tiempo. Ahora, os recomiendo empezar por la reina arquera. No es porque sea la favorita de Supercell, ni mucho menos, es por pura eficiencia. Es la navaja suiza del juego. A diferencia del rey bárbaro, que solo sirve por tierra, o la luchadora que no cuadra en todos los ejércitos, la reina, por otro lado, encaja en todas las estrategias. Pero bueno, al final vais a tener que maxear todos los héroes, así que eso ya decidís vosotros. Pero no os olvidéis de la gran regla de los 8 días. Y ahora sí, hablemos del ejército que vamos a utilizar, porque si vamos a rushear, ¿cómo atacamos? Y es que esta respuesta es más sencilla de lo que creéis. Priorizar literalmente solo lo que vais a utilizar. No, pero eso es obvio, eso ya lo hago. No, pero en serio, piensa desde un inicio un ejército que vayas a utilizar exclusivamente para atacar y otro para farmear. Un buen ejemplo y el que yo suelo utilizar, obviamente desde ayuntamientos bajos hasta el 7 no hay mucha opción, pero es que a partir de ahí para atacar tiráis de dragones y quizás algún globillo y vais volando, literalmente. Y para farmear podéis enfocaros en las valquirias, por ejemplo, que sirven muy bien para atacar y recolectar la periferia de la aldea rápidamente. Y no hay más, enfocaros en eso principalmente y ya las mejoras del laboratorio las vais subiendo de forma secundaria.
Llegados hasta aquí ya debéis saber los fundamentos del rush estratégico. Muy bien. Sin embargo, tengo aún más que aportaros. Y es que no hay mayor eficiencia que una buena organización. Y para eso creé Notificlash, la app complementaria de Clash of Clans que puedes descargar de forma gratuita, en la que puedes meter todas tus mejoras y esta te avisa justo al instante de cuando terminan, también incluso antes, por lo que no te vas a tener que preocupar nunca más de que se te queden los constructores dormidos. Vaya, así si decimos que eres Ayuntamiento 18 en tan solo 150 días desde que empiezas, vas a ser Ayuntamiento 18 en esos 150 días realmente. Además, a petición de mi comunidad, saqué una actualización con widgets, por lo que puedes ver tus mejoras sin meterte ni al juego ni a Notificlash. Y para concluir, os voy a soltar el argumento que más os va a impactar sobre el progreso en Clash of Clans. Si empiezas hoy y decides maxear todo y esperas por los cuellos de botella, tardarás más de 4 años y medio en tenerlo todo subido. Lo irónico es que para cuando termines de subir el Ayuntamiento 17 actual al máximo dentro de 4 años, Supercell ya habrá sacado hasta el Ayuntamiento 21, camino al 22. Vaya, que jugar como jugador que maxea todo es como aquellos cerdos del Minecraft en los que vas montado y ellos persiguen la zanahoria de la caña que tienen enfrente. Te esfuerzas mucho por avanzar, pero nunca llegarás a la meta porque la meta se mueve más rápido que tú. Así que rushear es la única forma real de alcanzar el final del juego algún día.